Bueno, hace 3 días leía una crónica sobre César el Abusador, que es César Emilio Peralta. De hecho, pones César y te sale el abusador. Sí. No dice César el Grande, no, sale, usted pone César y tiene al lado el abusador, uno de los nombres más buscados. Ni César Augusto, nadie. No, el abusador. eso es abusador, es duro. Aunque que los emperadores eran abusadores también. Sí, pero se cuadró con este. César Emilio Peralta, esas imágenes que estamos viendo fue cuando fue arrestado en Colombia. Había huido de República Dominicana. Iniciaron un operativo, de esos operativos relámpago. Y entonces el relámpago, a cualquier gente le toma por sorpresa el relámpago, menos a los narcos de República Dominicana. No. Un operativo relámpago y el hombre logró salir del país. Pero el hombre estaba en un teteo, en un resort. Sí, en un resort. Este. Sí, papá, y ahí lo llamaron. Cuentan los que estaban ahí, que él salió tranquilo. Y fíjate que él estuvo en Colombia y las condiciones de prisión al parecer eran bastante, digamos, ¿El publicó fotos? No, ahí tenía entrevistas y demás, pero las condiciones en las que él ha estado en prisión, leí que su abogado había declarado en una situación de frío, que sí, encerrado todo el tiempo, sin contacto con los demás presos del penal, totalmente aislado. Sin acceso a medicamentos. Recuerda que se había envuelto en la muerte de otro recluso ahí en Colombia. Sí, entonces ahora en Estados Unidos le pusieron unas medidas muy duras, digamos, en Puerto Rico, al llegar a Puerto Rico, él está arrestado en territorio puertorriqueño, las medidas han sido muy duras. Y entonces después de esas medidas que son duras para ablandar al recluso, ¿verdad? Al interno, se anuncia que está en una fase de negociación. ¿Tú tenías más detalles de eso? No mayores detalles, pero dice el fiscal Max Pérez que se le ha hecho una propuesta a César Emilio Peralta, el abusador, para que se declare culpable. No sabemos, habría que hablar con el abogado. Su abogado dice que no es cierto, pero el abogado dice que no. Sí, esto trascendió ayer. Hay que recordar que César el Abusador está considerado como uno de los más grandes narcotraficantes de los últimos tiempos. Se le imputa de haber introducido a los Estados Unidos alrededor de 25 toneladas de cocaína entre 2007 y 2017. Un hombre con mucho poder. Aquí se hizo un operativo simultáneo de más de 500 allanamientos. No se pudo apresar a César el Abusador. Entonces, yo supongo, porque estamos dando esta información, porque que tiene nerviosa a mucha gente, sí, a los que colaboran, porque cuando hay acuerdo es delación, aunque evidentemente las delaciones por parte de narcotraficantes, se puede ser ex narcotraficante, sí, por gente que se vinculó, que fue acusada en su momento de este tipo de delitos. Estados Unidos realmente yo no he visto que tengan unas consecuencias reales cuando tú ves que no, se sacó, por lo menos visible. De hecho hay algo, porque hasta ahora, y es lamentable, las autoridades norteamericanas no tienen esa gran colaboración con las autoridades locales. Entonces lo que resulta es que como aquí hay que desestimar, hay que desistir de toda acusación contra el individuo, él se va a Estados Unidos, negocia allá, viene acá, como no hay cargos y no se puede juzgar a un agente 2 veces por el mismo hecho, entonces él queda con su fortuna, mala vida, su fortuna lavada. Caso Quirino y otros. Miren. Entonces no se extrañen, yo no creo que él venga muy rápido. Pero no va a ser así que después vienen, porque fíjate cuando se fue. Y hay que darle su cuarto, hay que darle su finca y su bomba de gasolina y su discoteca y su cosa. Sí, hay gente que se repite, que se hacía dueña de propiedades y después cuando ve a la persona frente a frente, esto ha pasado aquí, ¿eh? Sí. Miren, así de manera rápida porque nos apremia un poco el tiempo, pero la Dirección General de Migración ha dicho que va a investigar o que investigue el incidente que fue difundido por el ex primer ministro de Haití, donde figura un soldado dominicano con una cadena y otro con un bate. La imagen de la cadena en la esclavitud es muy significativa. Hoy tenemos un historiador que vamos a hablar precisamente sobre la rebelión de esclavos en Santo Domingo. Entonces, es importante esa imagen, recuerda momentos históricos muy pasados, la imagen de la cadena y el bate, tiene mucho significado esa imagen, manda más mensaje del que nosotros vemos en esa agresión a la comunidad haitiana difundido. Pues dice Migración que lo va a investigar. Una cosa que no es difícil, su cara salen ahí, hay uno de ellos que es el oficial García G, se lee en su camiseta.
Pero bueno, es bueno decirlo, que ayer mediante nota de prensa, eso es lo que ha dicho el gobierno, nosotros habíamos tenido al portavoz de la presidencia que también dijo que se va a investigar esto. Sí queremos decirles sobre la situación de Haití, que la situación en Haití es muy precaria en este momento. Ayer, si usted abría el periódico haitiano de principal circulación, habían 5 notas, las primeras 5 notas era de una situación bestial de confrontación entre bandas que ha llegado a la capital haitiana. Hay un barrio que está situado detrás del aeropuerto internacional de Haití, en la capital haitiana, donde los tiros son constantes. Un avión que pertenece a Naciones Unidas y que es utilizado en asistencia de ayuda humanitaria figura con un tiro, por ejemplo. Leí crónicas de un chico, un adolescente que recibió un tiro en la pierna y la familia decía que durante 3 días ha estado controlándole la sangre pero que no ha podido llevarle a un hospital. Un joven que salió de su casa a buscar comida fue asesinado, su madre tuvo que salir con su hijo huyendo, con su hijo menor, y la casa fue quemada. Ella dice, ahora soy una mendiga en las calles de Haití. Así es. El deterioro impresionante. Indira, tú entraste a la prensa haitiana y veías eso. Sí, bueno, justamente ayer, Edith, estaba leyendo las crónicas que relatan lo que acontece en Haití. Decía una de las crónicas que del 24 al 26 de abril, 20 civiles han muerto a manos de enfrentamientos entre las bandas Chemechan y Katsan Mauso. Estas son civiles, incluyen incluso una familia de 8 personas y hay 3 niños también que fueron asesinados entre estas disputas de las bandas. Hay que recordar que el tema de las bandas en Haití es uno que aumentó mucho más a comienzos del 2020 con enfrentamientos entre bandas armadas. Junto con las bandas armadas también está el tema de los secuestros, que va prácticamente de la mano. Una de las notas que leía decía, por ejemplo, que el tema de los secuestros en Haití, ni siquiera uno puede decir, bueno, si no salgo a la calle no tengo problemas. No, porque hay personas que han sido secuestradas mientras dormían en sus casas, en sus dormitorios. Entonces es una situación muy lamentable. Algunas cifras brevemente, tenemos por ejemplo que en 2020, aunque hay problemas también de estadísticas en Haití, pero algunas organizaciones citan más de 1000 secuestros en todo 2020, y si comparamos estas cifras, por ejemplo, con México, que es un país sumamente enorme, en México hubo 1387 secuestros. Entonces, vamos a pensar en el tamaño de Haití, en 2020, unos 1000 secuestros, y en México hubo 1387 secuestros. Entonces, si comparamos, es una situación bien lamentable. Y recordar también el tema de que en 2020 hubo una alianza en Haití entre 9 pandillas, y de ahí sale lo que es el GENEF, En Famille et En Allié, que es básicamente una coalición de bandas que está dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Ese es el que hemos visto prácticamente en la prensa desde pasado año. Recordar que desde 24 de abril al 26 de abril hubo 20 civiles que murieron a manos de estos enfrentamientos, incluidos 3 niños. Es la contabilidad, Indira, que se está dando, que debe ser superior. Debo decir que entre los 20 muertos hay una familia de 8 miembros. Sí. Tenemos que irnos con Uchi Lora. Nosotros quisimos hablar, y sí que conste porque lo tenía, sí, y me parece relevante, quisimos hablar con periodistas de Haití, y lo que le están diciendo a Germán Marte es básicamente que no pueden enviar periodistas, sí, a la zona de conflicto. Sí. Vamos a ir con, esa es la situación. El lunes vamos a seguir con este tema, pero ni los periodistas, nadie está pudiendo entrar a 2 barrios que están ya en la capital haitiana. Vámonos con Uchi Lora a esta hora de la mañana y regresamos de una vez para nuestras entrevistas pautadas para este día, en este viernes. ¿Qué tal, amigos? La libertad de expresión y difusión del pensamiento es un derecho universal y fundamental en una democracia. Un país donde cualquier persona no puede decir lo que piensa es uno donde no existe la democracia. Cursa actualmente en el Congreso un proyecto de la senadora Melania Salvador, que representa a la provincia de Bauruco por el PRM, que dice buscar la protección del derecho a la intimidad, del honor, del buen nombre y de la propia imagen. Si fuera aprobada y promulgada, esa ley, presentada como escudo protector de la imagen de servidores públicos, constituiría una censura previa.
debilitaría además la obligación de todo servidor público a rendir cuentas permanentemente de su manejo sobre los recursos del Estado y sus obligaciones para con la sociedad. Eso mismo era lo que buscaba el ex procurador Jean Alain Rodríguez al intentar varios recursos, dizque para proteger su buen nombre. Uno de ellos, reclamando que saquen su nombre del expediente Operación Medusa, que le quiten el nombre de Medusa a la operación y para colmo que toda la prensa borre su nombre de todas las noticias publicadas sobre las acusaciones formalizadas por el Ministerio Público. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional simplemente rechazó esa acción de amparo. Algunos creen que el proyecto para proteger el buen nombre sería una vacuna antinuria, anti-Alicia y antiprensa en general, lo que se está buscando. La Fundación Institucionalidad y Justicia hizo una declaración pública advirtiendo que tal y como fue aprobado en primera lectura, el proyecto de la senadora del PRM pudiera, en aras de avanzar hacia la protección del derecho a la intimidad, del honor, el nombre y la propia imagen, limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Y dice Finjus que no pueden instituirse mecanismos que equivalgan a censura previa, sino solamente a responsabilidades ulteriores después de lo dicho, para quien abuse de ese derecho, tal y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Otra observación de Finjus al proyecto es que pretende fijar sanciones con base en conceptos indeterminados como el interés de hacer daño o juicios desfavorables. Entonces, la autora de ese proyecto haría muy bien en retirarlo. Si lo mantiene, sus colegas deberían rechazarlo. Y si lo aprueban, el Poder Ejecutivo debería devolverlo. Deben tomar en cuenta que el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, como dice la distinguida congresista, se defiende mejor y con más efectividad desempeñando las funciones públicas con honestidad y transparencia. Así sí se defiende el buen nombre, lo cual es más recomendable ahora que nunca antes si tomamos en cuenta la eficiencia que muestra el Ministerio Público Independiente contra funcionarios corruptos del pasado y del presente. Cuando se cree necesario poner límites al derecho de expresión y difusión con sanciones legales contra el que hable, es porque el buen nombre que se pretende defender no es tan bueno.